¿Me creerías si te digo que, según ciertas tradiciones árabes y bajo interpretaciones de la ley islámica, un hombre puede verse en la situación de compartir a su esposa y que eso no es un escándalo, sino parte del honor, la lealtad y la jerarquía entre hombres poderosos? Lo que para muchos sería impensable, en Arabia Saudita forma parte de un mundo oculto, lleno de normas que no entienden de lógica occidental. Hoy te voy a llevar a un rincón del planeta donde el poder, la religión y la belleza femenina se entrelazan de formas que te van a dejar con la boca abierta. Prepárate, porque este viaje no es para los que juzgan sin entender. Detrás del velo, secretos de poder, deseo y tradición en Arabia Saudita. El desierto no olvida, y tampoco perdona. En el corazón del desierto, donde el sol se cuela entre los minaretes dorados y la arena canta himnos milenarios, florece un misterio tan antiguo como el Islam mismo, la mujer saudita. Oculta tras un velo negro, ajena a la mirada del mundo, su silueta esculpe la esencia de una belleza reservada, secreta, que no pertenece al pueblo, sino a los hombres que gobiernan. La ley de los poderosos no siempre está escrita. Arabia Saudita, una tierra de oro, petróleo y leyes ancestrales, ha levantado su civilización sobre una columna invisible: el control del deseo. Aquí, el poder se mide no solo en riquezas o influencia política, sino también en aquello que se posee en privado. Y aunque el Islam prohíbe la ostentación excesiva de placeres carnales, el deseo, cuando se disfraza de legalidad, puede encontrar grietas por donde filtrarse como agua en el desierto. Belleza blindada, el tesoro más secreto del reino. Las mujeres saudíes son el tesoro más protegido del reino. De piel dorada por el sol y ojos como lunas crecientes, sus rasgos cautivan incluso cuando están cubiertos. Porque en Arabia, la sensualidad no se grita, se susurra. Se insinúa detrás de un niqab, se adivina en el movimiento elegante de una mano, en una risa ahogada bajo una abaya. Esa belleza, tan cuidadosamente guardada, es también símbolo de estatus, de linaje, y a veces de poder negociado. Matrimonios de sombras, alianzas, deseo y conveniencia. En este escenario de privilegios y secretos, existen matrimonios que no son exactamente lo que parecen. Algunos contratos matrimoniales, celebrados con rapidez y bajo cláusulas específicas, duran apenas unas semanas. Otros, solo unas horas. Aunque no se hable abiertamente y aunque no se registre en los libros de historia, estos acuerdos tienen una función: satisfacer, proteger y asegurar vínculos estratégicos entre poderosos, compartir o negociar. La frontera entre el escándalo y lo permitido. No se trata de prostitución, ni tampoco de romanticismo. Es otra cosa, algo intermedio, algo que desafía las definiciones occidentales del amor y del matrimonio. Aquí, lo que prima no es el amor libre, sino el amor que se alinea con la ley. Y cuando la ley se escribe con tinta sagrada, no hay espacio para el escándalo, solo para lo permitido y lo prohibido. Mujeres que no obedecen, sino que juegan en silencio. Muchas de estas mujeres no son víctimas, sino estrategas silenciosas. En una sociedad donde las libertades femeninas están restringidas, ellas han aprendido a jugar con las cartas que les tocaron. Algunas escogen el silencio como refugio, otras lo usan como arma. Su cuerpo, siempre cubierto, se convierte en un misterio que solo ciertos hombres pueden descifrar. No cualquier hombre, solo aquellos que han alcanzado el pináculo del poder. El deseo se susurra, no se muestra. La ironía es tan fascinante como dolorosa. Cuanto más invisible es una mujer en público, más se convierte en símbolo de deseo en lo privado. La belleza saudita no necesita mostrarse para imponerse. Está en la forma en que camina, en su mirada esquiva, en la educación refinada que recibe desde niña. Porque en el reino saudita, una mujer bella no se ve, se imagina.
Y eso es aún más poderoso. El palacio no es un hogar, es un tablero de ajedrez. Dentro de los palacios, donde el mármol refleja cúpulas celestiales y los perfumes del Medio Oriente embriagan el aire, hay mujeres que han sido desposadas y redisposadas. No porque sean objetos sin voz, sino porque su belleza y el linaje que representan es una moneda con la que se compran alianzas, se sellan pactos y se alimentan egos. La fe, el poder y la seducción. Un triángulo sagrado. ¿Es justo? ¿Es amor? ¿Es fe? Son preguntas que sobran en una tierra donde lo sagrado y lo político se entrelazan sin pedir permiso. Lo cierto es que este fenómeno no es nuevo. Desde las dinastías islámicas del pasado hasta las actuales élites del Golfo, las mujeres hermosas siempre han tenido un rol silencioso, pero crucial, en la arquitectura del poder. El velo no oculta, transforma. El velo entonces no solo cubre, revela. Es un símbolo de misterio, pero también de exclusividad. No es que las esposas se compartan como en un ritual pagano, sino que se negocian, se transfieren bajo normas aceptadas, y siempre dentro de lo que se puede justificar ante los ojos de Dios y del hombre. En el reino de lo no dicho, ellas son las que mandan. Y mientras los occidentales miran con asombro y confusión, creyendo que la sumisión es sinónimo de debilidad, las mujeres saudíes ríen por dentro. Porque ellas saben lo que pocos comprenden, que en ese juego de sombras y contratos, de velos y promesas, son ellas quienes realmente dictan el ritmo, aunque nadie lo admita. Arabia Saudita, donde el poder no se grita. En un mundo donde todo se muestra, Arabia Saudita sigue siendo el reino de lo no dicho. Un lugar donde el poder no se grita, se susurra. Donde el deseo no se exhibe, se oculta. Y donde las mujeres, bajo capas de tela negra, son las piezas más valiosas del ajedrez más antiguo del mundo. Islam, la llama que encendió el corazón del desierto y cambió la historia. En un rincón olvidado del mundo, donde el viento tallaba historias en la arena y las estrellas hablaban a los nómadas, surgió una voz. Una voz que no venía con coronas ni ejércitos, sino con versos. Versos tan poderosos que atravesaron siglos, imperios y fronteras. Así nació el Islam, no como una religión más, sino como una revolución silenciosa que conquistaría no solo tierras, sino almas. Una revelación en la cueva, y el comienzo de algo imparable. Todo comenzó en el año 610, cuando un comerciante de la ciudad de la Meca, llamado Muhammad, subió solo a una cueva del monte Hira. Allí, según la tradición islámica, recibió una revelación del arcángel Gabriel, un mensaje directo de Dios. No era un llamado a construir templos de mármol ni imperios de oro. Era un grito profundo por justicia, igualdad y compasión. Era el comienzo del Islam. La palabra Islam no significa guerra ni sometimiento. Significa entrega total a la voluntad de Dios. Y quien lo acepta se llama musulmán, el que se entrega en paz. No solo una religión, sino una forma completa de vivir. El Islam no llegó como una colección de rituales. Llegó como una manera de entender la existencia. En sus raíces está la idea de que la vida entera, desde cómo se trata al vecino hasta cómo se maneja el comercio, debe reflejar justicia, humildad y fe. 5 pilares sostienen su estructura. Primera, la Shahada. Declarar que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es su mensajero. 2. La oración. 5 veces al día, para no olvidar que la vida es un puente, no un destino. Tercera, la limosna. Dar a los pobres, porque lo que uno tiene no le pertenece del todo. Cuarto, el ayuno en Ramadán, para recordar lo que sienten los que no tienen nada. 5. La peregrinación a la Meca. Una vez en la vida, si se puede, para unir al alma con su origen. ¿Cómo conquistó el Islam a los países árabes? Con fuego.
Fe y sabiduría. Cuando Muhammad empezó a predicar, lo llamaron loco, hereje y rebelde. Pero lo que decía tenía una fuerza que no podía ignorarse. En apenas 20 años, unió a las tribus más divididas del desierto bajo una sola fe. Lo hizo con versos, con sabiduría y también, cuando fue necesario, con estrategia militar. Tras su muerte, los califas y sus sucesores políticos y espirituales continuaron la expansión. Pero aquí viene lo interesante. El Islam no solo se expandió con la espada, sino con algo mucho más difícil de combatir: su visión del mundo. Mientras otros imperios destruían lo que conquistaban, el Islam absorbía, aprendía y fusionaba. Donde llegaba, construía. Donde gobernaba, organizaba. Se creaban sistemas legales basados en la Sharia, mercados regulados por principios éticos, hospitales, bibliotecas, universidades. Se protegía a los judíos y cristianos como gente del libro, otorgándoles un lugar dentro del sistema islámico. Así, en menos de un siglo, el Islam se expandió desde la península arábiga hasta el norte de África, Persia, Siria, Palestina y más allá. No solo como religión, sino como una civilización entera. El secreto del Islam: no impone, inspira. Lo que hizo irresistible al Islam no fue solo su poder político o militar, sino la claridad emocional y espiritual de su mensaje. En una época de caos y tribalismo, el Islam vino a decir: todos los hombres nacen iguales ante Dios. Eso cambió todo. Un esclavo podía convertirse en líder. Una mujer podía ser heredera. Un campesino podía discutir con un rey, porque en la mezquita todos se arrodillaban en la misma dirección, sin tronos, sin títulos, solo fe. Además, el Corán, su libro sagrado, no es una narración lineal, es un poema eterno, un flujo de metáforas, advertencias, historias y promesas, escrito en árabe, considerado tan bello que muchos creen que no puede ser replicado en otra lengua sin perder su alma. Para muchos árabes, leer el Corán en voz alta es como sentir a Dios respirar entre las palabras. La identidad árabe se fundió con el Islam. Antes del Islam, los árabes eran tribus divididas por sangre, idioma y territorio. El Islam los unió con una identidad común, una lengua sagrada y un propósito espiritual. El árabe dejó de ser solo una lengua, se convirtió en el idioma de Dios. Desde Marruecos hasta Irak, se formó un tapiz cultural donde la poesía, la ciencia, la arquitectura y la teología florecieron bajo la sombra del Islam. Las mezquitas comenzaron a dominar el horizonte. Las escuelas islámicas madrasas enseñaban tanto religión como matemáticas, medicina y astronomía. La conquista fue tan espiritual como territorial. Las almas eran transformadas desde dentro. Las ciudades caían, pero lo que se levantaba era mucho más grande. Una civilización. Más que conquista, una seducción del alma. Lo que el Islam ofrecía no era simplemente un Dios más, sino una forma coherente de ver el mundo, desde el despertar hasta el dormir. Una brújula moral, una comunidad fraterna, una esperanza en la vida eterna. Para muchos fue liberación. Para otros fue orden. Para algunos fue justicia. Por eso su expansión no se detuvo con los árabes. El Islam cruzó hacia Asia Central, Indonesia, África Occidental. No como invasión, sino como eco, como una idea que ya no podía ser ignorada. Hoy y siempre. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven bajo la luna creciente del Islam. Y aunque el mundo ha cambiado, la esencia sigue viva. Ese llamado a la disciplina, al autocontrol, al amor por lo divino. Ese fuego que nació en una cueva y que aún arde, lento pero indomable. Porque el Islam no conquistó con fuerza, conquistó con fe. Arabia es más que el Islam. Estas son las costumbres más raras y fascinantes del mundo árabe. La cocina de Arabia Saudita no solo se come, se respira, se siente y se honra.
porque en el corazón del desierto, donde la arena quema y el sol nunca duerme, la comida no es solo alimento, es hospitalidad, identidad, símbolo de estatus y hasta oración. Sí, Arabia Saudita es un reino donde se sirven manjares que nacen de antiguas caravanas, donde los aromas son tan poderosos como las palabras, y donde cada grano de arroz es una historia. Y hoy, esa cocina que por siglos se escondió en los confines del desierto, está conquistando el mundo plato a plato. Del desierto a las capitales del mundo, el ascenso global de la cocina saudita. Hasta hace poco, la gastronomía saudita era una joya escondida. Rara vez se encontraba fuera del país, y mucho menos en guías internacionales. Pero eso cambió. Hoy, gracias a la apertura cultural del reino y el auge del turismo internacional, los sabores de Arabia están saliendo del desierto para seducir paladares globales. Restaurantes como Al Orjuan en Riad han ganado premios internacionales por su reinterpretación de los platos tradicionales. En ciudades como Londres, París, Dubái o Nueva York, ya hay locales gourmet que ofrecen kabsa, mutabak, jarish y otros platillos que antes solo conocían los beduinos y la realeza. Y no se trata solo de lujo. También hay comida callejera saudita que se está abriendo paso. Puestos móviles, food trucks y cafés sauditas contemporáneos que ofrecen sabores únicos en formatos accesibles. Porque Arabia, cuando cocina, no discrimina entre ricos o pobres, solo entre quienes entienden el alma del sabor y quienes no. Kabsa, el rey absoluto del arroz. Si Arabia Saudita fuera una canción, el kabsa sería el estribillo. Es el plato nacional, el que se sirve en bodas, en reuniones de negocios, en la mesa de los príncipes y también en los callejones. Un festín de arroz largo, basmati, cocinado con carne de pollo, cordero o camello y especias como clavo, cardamomo, canela, laurel y azafrán. Se cocina todo junto, a fuego lento, hasta que los aromas se funden en un solo espíritu. ¿El secreto? El baharat, una mezcla de especias que cada familia guarda como oro. Cada kabsa es distinto. Cada kabsa tiene alma. Mutabak, el panqueque del pueblo y de los reyes. En las esquinas de ciudades como Jeddah o Medina, el mutabak es el snack más venerado. Es un tipo de panqueque relleno de carne, huevo, cebolla y especias, que se fríe hasta quedar dorado y crujiente por fuera, pero jugoso por dentro. Vino de Yemen hace siglos, pero Arabia lo adoptó con orgullo. Hoy, el mutabak ya tiene versiones gourmet, con trufas, queso importado o incluso langosta. Sí, el snack del pueblo ahora aparece en menús de hoteles 5 estrellas. Kahwa, el café que no solo se bebe, se honra. En Arabia Saudita, el café, kahwa, no se sirve para quitar el sueño. Se sirve para sellar pactos, dar la bienvenida y demostrar respeto. Es un café ligero, especiado con cardamomo y servido en pequeñas tazas sin asas, finjan, con dátiles al lado para equilibrar el sabor amargo. Se toma despacio, con gestos milimétricos. 3 sorbos máximo, y luego mueves la taza para indicar que ya no quieres más. Es tradición, sí, pero también es diplomacia. Hoy, el Saudi Coffee Year y el interés de la UNESCO por incluirlo como patrimonio cultural inmaterial han hecho que este ritual milenario viaje a cafeterías del mundo entero. Jarish, el sabor de las abuelas sauditas. Más humilde que el kabsa, pero igual de potente, el jarish es un plato hecho con trigo partido, cocinado lentamente con mantequilla, cebolla y yogur. Se le puede añadir carne, pero el verdadero jarish es el que te hace sentir en casa, aunque estés en medio del desierto. Lo curioso es que este platillo, asociado a los abuelos, ha renacido en restaurantes de autor, donde chefs jóvenes lo reinventan con espuma de yogur o reducciones de granada. Comida real, banquetes con camello entero y oro comestible, en celebraciones de élite o eventos nacionales,
Arabia despliega su lado más extravagante. Se cocinan camellos enteros rellenos de corderos, que a su vez están rellenos de arroz y huevos, en una técnica que lleva más de 12 horas. En bodas reales, hay incluso platillos cubiertos con láminas de oro comestible, dátiles rellenos de pistacho y bañados en miel de acacia, o postres tradicionales servidos con perfumes de rosa o azafrán. Arabia no tiene miedo a lo exagerado, porque en su cultura, lo abundante es símbolo de honor. Dátiles, el oro dulce del desierto. Hay más de 400 variedades de dátiles en Arabia Saudita, y su calidad es tan alta que países como Japón, Francia y Corea importan toneladas cada año. Se comen frescos, secos, rellenos, con nueces, con chocolate, en mermeladas o como parte de platos salados. Pero lo más especial es el dátil medjool, tan grande y suave que parece mantequilla dulce. Los sauditas no solo comen dátiles, los veneran, se regalan en cajas elegantes, se sirven en recepciones oficiales y se exportan como símbolo nacional. Es su chocolate, pero más puro y más antiguo. La nueva ola. Chefs sauditas que reinventan la tradición. Una generación de chefs jóvenes ha comenzado a hacer algo impensado: mezclar lo ancestral con lo moderno. Ejemplo: el restaurante Miyazu en Riad, galardonado por la guía Gault y Milau, que sirve sushi con arroz de kabsa y nigiris con cordero especiado. O el chef Rakan Al-Oraifi, semifinalista en Top Chef Middle East, que reinterpreta el mutabak con caviar y emulsiones de harish. También han surgido panaderías como Bakery 15, que hornea croissants con dátiles o pan brioche con queso de camello. Una cocina que no pide permiso, simplemente entra y se queda. La comida saudita no necesita campañas millonarias para venderse. Solo necesita que pruebes una vez el kabsa, que sientas el aroma del café con cardamomo, que muerdas un dátil medjool recién abierto. Y una vez lo haces, es imposible volver atrás. Arabia Saudita está cocinando una revolución silenciosa. Ya no solo tiene petróleo, tiene recetas milenarias, chefs visionarios y una cultura que no quiere imitar a nadie. Quiere alimentar al mundo con su esencia. Y está logrando exactamente eso. ¿Tú compartirías a tu esposa por respeto a una ley religiosa como la del Islam? Esa pregunta puede sonar extrema, pero en Arabia Saudita, muchas costumbres se rigen por una lógica completamente distinta a la occidental, y eso es precisamente lo que hace que este país sea tan fascinante. Misterioso, conservador, pero a la vez hipnótico. Si te sorprendió este viaje por su gastronomía, imagina lo que aún falta por descubrir. Sus tribus más antiguas, las mujeres que desafían las normas bajo sus velos, y las ciudades futuristas que nacen en pleno desierto. Esto que viste es solo una probada. Así que no te vayas todavía. Dale like si te atrapó la historia. Suscríbete si quieres seguir explorando lo más surrealista del mundo. Y mira los otros videos del canal. Desde las curiosidades más locas del mundo árabe hasta las tradiciones que cambiarán para siempre cómo ves al Medio Oriente. Nos vemos en el próximo destino. Y recuerda, no todo lo que parece extraño está mal. A veces, lo diferente es simplemente otra forma de ver el mundo.